Es momento ahora de ir directo a la COP con nuestras enviadas especiales María Clara Calle y Valeria Zacone. Hoy tienen una invitada especial para hablar del que quizá es el tema más complejo de las negociaciones climáticas, y es el dinero. En esta COP, que se realiza en la ciudad brasileña de Belém, los negociadores discuten cómo recaudar hasta 1,3 billones de dólares anuales de aquí a 2035. María Clara, buenas tardes, cuéntenos más de esta idea. En efecto, primero que todo, la bienvenida a Sandra Guzmán, la directora general del Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe. Pero antes, un breve contexto para Sandra y nuestra audiencia, y es que este 1,3 billones de dólares viene de una promesa incumplida que hicieron los países desarrollados en 2009, la promesa de los $100.000 anuales para los países en desarrollo. Esto se debió haber cumplido al 2020, no se cumplió, y de allí, en Bakú, en la COP29 del año pasado, surgió la nueva cifra, 300.000 millones de dólares, algo considerado como insuficiente por los países en desarrollo, quienes crearon además esta nueva idea, una hoja de ruta para recaudar 1,3 billones anuales que se discuten aquí en la COP. Y simplemente para hacernos a la idea de cuánto dinero es esto, es un poco menos del presupuesto del gasto militar total que tuvo la OTAN en tan solo un año, 2024. Sandra, ahora sí, bienvenida. Y la gran pregunta, ¿cómo recaudar estos 1,3 billones de dólares? Muchísimas gracias, María Clara, y creo que partes de un punto fundamental. Primero, hay que entender que la frustración de los países en desarrollo precisamente se asocia a que el gasto militar ascendió solo en 2025 a 2.7 mil millones de dólares, bueno, más bien billones en español. Y la frustración es que no se trata de una falta de recursos, sino una falta de voluntad de asignar recursos por parte de los países desarrollados. Hoy por hoy la pregunta de fondo no es solo el cuánto, sino de dónde va a venir. La comparación, si tú analizas cuánto nos falta, por ejemplo, para la adaptación al cambio climático, estamos hablando de cerca de 360.000 millones de dólares. Es decir, si tú pusieras el gasto militar, que asciende a 2.7 billones, podrías pagar 7 veces la adaptación al cambio climático. La discusión aquí entonces versa no solo sobre la fuente, sino sobre los mecanismos. Los países en desarrollo ya no quieren tener solo mecanismos vía préstamos, que está incrementando la deuda de los países. Y los países desarrollados están hablando de una multiplicidad de recursos, no solo de presupuesto público, sino también de fuentes innovadoras, lo que ellos llaman, y de financiamiento privado, que hoy por hoy no es accesible para todos los países. Y ahí es donde está la pregunta. Queremos que sean los países desarrollados los que hagan propuestas y que se comprometan a la movilización y a la provisión de financiamiento público. Pero si el dinero existe y se trata de voluntad, ¿dónde está la dificultad para pactar ese dinero? Absolutamente. Aquí estamos hablando de la voluntad de los países desarrollados, primero de entender que asignar este financiamiento climático no es solo en beneficio de los países en desarrollo. Estamos aquí hablando de una adaptación, de una mitigación que tiene que ser en beneficio de todos. Por ejemplo, aquí en esta COP se está discutiendo diferentes medidas y se está hablando de la necesidad de que los países desarrollados sean quienes lideren y que lideren ese financiamiento público principalmente para la adaptación. Pero también estamos hablando de otro mecanismo que es el famoso artículo 21C, que habla de movilizar todo, de hacer que todos los flujos de financiamiento sean consistentes con el desarrollo bajo en carbono. Y aquí los países en desarrollo sí están de acuerdo en transitar hacia ese esquema, pero siempre y cuando tengan ese apoyo. Entonces, lo que necesitamos es llegar a un acuerdo y entender que no solo es un apoyo para los países en desarrollo, sino realmente salir de aquí con un paquete que beneficie a todos los países, que realmente estemos hablando de inversiones, insisto, no solo en adaptación y mitigación, pero incluso en pérdidas y daños. María Clara, los costos que estamos sufriendo los países a causa de huracanes, sequías, ya se está incrementando, y hoy por hoy está clarísimo que no actuar va a ser mucho más costoso que hacerlo, y ese es el gran llamado de esta COP. De hecho, solo Jamaica con el huracán Melissa perdió aproximadamente 8.000 millones de dólares, y aunque parece poco, esto es cerca de la mitad de su Producto Interno Bruto anual. Y finalmente, de manera muy breve, Sandra, quiero preguntarle, ¿qué pasa si no logran ese pacto de los 1,3 billones? Lamentablemente, si salimos de aquí, de esta COP, sin un paquete de financiamiento que tenga esta ruta para la movilización de 1.3 billones, pero principalmente un compromiso reforzado de financiamiento para la adaptación de mínimo 120.000 millones, lamentablemente esta COP estará siendo considerada como un gran fracaso en la historia del sistema climático. Ya veremos entonces si esta COP fracasa o no. Sandra Guzmán, gracias por estar con nosotros y ustedes sigan con más desde Bogotá.